Ok, muchachos, entonces siempre estamos con esta parte de química, ¿verdad? En la sesión anterior, en el tema anterior, ¿verdad? Estuvimos viendo un poquito lo que era la diferencia entre diferentes conceptos, como era elemento, molécula, compuesto, sustancia, etcétera, etcétera. Y también, ¿verdad? Veíamos cómo esto estaba relacionado, pues, obviamente, con la tabla periódica, con lo que es un átomo, con lo que son los iones, etcétera. Otra consideración, como dice ahí en el tema, ¿verdad? Importante es lo que, cómo se desarrollan o cómo se elaboran las fórmulas químicas, ¿verdad? Hay una forma de desarrollar las fórmulas químicas, entonces no es al azar, es algo que se tiene que ir desarrollando eh, con un cierto proceso, ¿verdad? Con unas ciertas reglas que ya están definidas, ¿verdad? Por las organizaciones internacionales que se dedican a eso. Entonces, como una introducción, ¿verdad? Dice que desde que la química, como otras ciencias, dispone de un sistema de expresiones y abreviaturas simbólicas propias, mediante las cuales codifica una gran cantidad de información referente no solo a las especies químicas, sino que también a los fenómenos que estudia. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando, digamos, estábamos en el área de física, ¿verdad? En el trimestre anterior, hablábamos del sistema internacional de medidas y, ¿verdad? Que eso nos definía, ¿verdad? Cuáles eran los símbolos para las medidas, etcétera, etcétera. Pues entonces la química pues, es similar, también tiene su forma de nombrar las cosas, de ordenar las cosas, etcétera. Entonces dice aquí, ¿verdad? ¿Qué es una fórmula química? Una fórmula química se establece después de que se han realizado los análisis correspondientes a su composición, estructura y propiedades. Eh, por lo tanto, se trata de un lenguaje escrito, sumamente especializado y variado, al cual solo puede accederse mediante el conocimiento detallado de cada uno de los elementos que lo componen. Entonces, la idea es entender, ¿verdad?, a rasgos generales, ¿verdad?, lo que van a ser las fórmulas químicas, cuáles son los tipos de fórmulas químicas que van a haber y para que ustedes vayan, pues, entendiendo qué significa cada símbolo, cada ¿verdad?, expresión que se maneja. Entonces, para comenzar, tenemos que primero, las clases de fórmulas químicas que existen son, la primera son las fórmulas desarrolladas. Son aquellas que indican la estructura total de la molécula. Y existen dos tipos, fórmulas desarrolladas de Lewis o fórmulas desarrolladas de Langmuir. Aquí básicamente ustedes pueden ver, ¿verdad?, que lo que nos está dando a entender es que nos presenta todo el compuesto, toda la fórmula desarrollada, como dice, y ahí también podemos ver que dentro de la expresión podemos ver cómo hay diferentes símbolos, ¿verdad?, que pueden expresar algo. En este caso, perdón, ¿verdad?, estamos hablando eh, de la unión del oxígeno, ¿verdad?, y la unión del hierro. Pero en una de las fórmulas desarrolladas podemos ver cómo nos presenta la unión de los electrones, ¿verdad?, que el hierro le da al oxígeno. Y en la otra, pues solo vemos como un tipo de enlace, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en la segunda fórmula, pues vemos como doble enlace y en la otra es un enlace sencillo. Todo eso se va a ir aprendiendo, ¿verdad? Pero esta es una fórmula de tipo desarrollado. Y bueno, la, según Lewis, ¿verdad? Que se acuerdan en la lámina anterior, ¿verdad? Que lo teníamos, acuérdense, ¿verdad? En esta fórmula desarrollada. Si ustedes lo ven ahí, él lo que hace básicamente es eso, ponerle como cuántos, si se acuerdan, ¿verdad? Cuántos electrones tiene en su última capa, en la capa de valencia, que se le conoce. Y se acuerdan que eso decíamos anteriormente, ¿verdad? En el tema anterior de la tabla periódica, coincidía con el número romano del grupo o familia al cual pertenecía. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? El 1A tiene 1, el 2A 2, el 3A 3 y así, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Y ahí le va dando la forma. Entonces, y ahí tienen lo que yo les comentaba al final. El grupo 8A, que es el de los gases nobles, todos tienen 8, ¿miren? Todos tienen 8 electrones alrededor. Esto es según Lewis, para hacerlo de la forma con la que él desarrolla. Ya otro tipo de fórmulas son estas, las fórmulas químicas moleculares.
llamadas también condensadas, quiere decir, o sea, más pequeñas, o sea, más cortas. Corresponden a la formulación química más sencilla. Aquí solo se señalan el número y el tipo de elementos que constituyen el compuesto, ¿verdad? Entonces lo que ustedes están viendo, ¿verdad? Es que no, aquí ya no es, ya no se ponen los electrones, cómo se unen los electrones de un elemento con los del otro, o los enlaces, sino que básicamente aquí solo se ponen los símbolos de los elementos y la cantidad, el número de átomos que hay por cada elemento. Entonces aquí es bien importante, miren, en el ácido clorhídrico, lo tienen ahí en morado, pues ahí solo vemos HCl, en pocas palabras, ¿verdad? Luego en el hidróxido de aluminio, aquí ya tenemos, miren, aquí ya el nombre, ¿verdad? Tiene un poquito que ver, ¿verdad? Hidro, viene de hidrógeno, óxido de oxígeno y de aluminio, de aire. Pero lo que quiero que vean aquí es esto, que hay un número 3 afuera. Y este número 3 en este caso, afecta solo a los elementos que están dentro del paréntesis. Es el subíndice, vamos a entender que es el subíndice. Ese subíndice solo afecta a los que están dentro del paréntesis. Si no existiera el paréntesis, en ese caso, en el del hidróxido de aluminio, si no existieran los paréntesis, ese 3 solo afectaría al hidrógeno, como es el caso del ácido nítrico que lo tenemos después. Miren, HNO3. En ese caso, el 3, el subíndice 3, solo afecta al oxígeno, porque no hay paréntesis, ¿verdad? Y lo que quiero que entiendan es que aunque no aparezca, ¿verdad? Esto es como cuando están en matemática, ¿verdad? Lo pueden, se relaciona con matemáticas. Aunque no aparezca, ahí hay unos unos, ¿verdad? Hay números unos que no aparecen. ¿Por qué? Porque hay un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 de oxígeno. Estoy hablando del ácido nítrico. ¿Verdad? Ahí la H se podría decir que es invisible un uno ahí, la N es invisible un uno ahí y el 3 es del oxígeno. Entonces, así se van, estas son como fórmulas más moleculares en las cuales son más cortas. Solo se pone el número de átomos y los símbolos de los elementos que lo componen. El número de las fórmulas, ¿qué significan los números en las fórmulas? Los números en las fórmulas químicas pueden colocarse en 3 sitios diferentes. Tenemos el subíndice, el número pequeño que se escribe en la parte inferior derecha, después del símbolo de un elemento o radical. Indica el número de átomos o radicales. El número 1 no se escribe. Eso es lo que les estaba explicando anteriormente. En el caso de aquí que tenemos K2SO4, el sulfato de potasio, ¿verdad? K2SO4. El 2 quiere decir que son dos átomos de potasio. El 1, que no lo escribimos, pero ahí está, quiere decir que es un átomo de azufre. Y el 4 quiere decir que son 4 átomos de oxígeno. Si se dan cuenta, el 2 y el 4 son subíndices, se escriben abajo a la derecha, después del elemento. ¿Qué otros números también se pueden escribir? Se puede escribir el coeficiente. Dice que es el número que se antepone a la fórmula molecular de un compuesto o elemento e indica el número de moléculas, el número de moléculas. Vuelve a decir, el número 1 no se escribe. Vale, en este caso tenemos el mismo compuesto anterior, el K2SO4, sulfato de potasio. Pero se le ha puesto un 2 antes de toda la fórmula. Entonces, ese 2 quiere decir que son 2 moléculas de sulfato de potasio. ¿Ok? Entonces, y si no se escribe, quiere decir que hay un 1. Entonces, sería 1 más. Ese es el que se conoce como coeficiente. Y luego el último número que se le puede poner, ¿verdad? Es el número pequeño que se escribe en la parte superior derecha, después del símbolo del elemento o radical. Indica el número de cargas eléctricas positivas o negativas. Corresponden al ion, cation o anión o a un radical. Miren, aquí lo tienen, ¿verdad? El cation férrico quiere decir que tiene 3 protones, que tiene su carga 3 protones. El cation plúmbico tiene más 4, quiere decir que tiene 4 protones. El anión cloruro quiere decir que solo tiene un electrón de más. Tiene un electrón.
El anión nitruro, ¿verdad? Quiere decir 3 menos. Y luego los radicales, ¿verdad? Que ya están hablando de cuando afecta, como les decía anteriormente, a lo que está dentro del pared. El radical carbonato es -2 y el radical hiposulfito también es -2. Entonces, esto básicamente son los números que se le pueden poner a una fórmula química. Cada número tiene una expresión, tiene una razón de ser, ¿verdad? No simplemente ganas de ponerlo, ¿verdad? Volver repasando, ¿verdad? Repasando, haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? El subíndice define el número de átomos que hay en un elemento. El coeficiente define el número de moléculas, de toda la molécula, bueno, toda la molécula. Y el exponente, ¿verdad? Quiere decir el anión o el catión, ¿verdad? La carga eléctrica que tenga, ya sea positiva o sea negativa. ¿Ok? Entonces, y cuando no aparezca, en este caso no es que tenga uno, ¿verdad? Sino que cuando no aparezca quiere decir que es neutro. Eso es un dato que tenemos que también tomar. Bueno, muchachos, entonces con esto terminamos esta parte. Vuelvo a insistir, ¿verdad? Cualquier cosa, pregunten, ¿verdad? En clase y espero que los videos siempre les apoyen a poder entender mejor los temas. Igual, los videos los pueden ver y ver y ver, ¿verdad? Y eso es una gran ventaja. Ok, nos vemos, cuídense.